Bendito efecto de los hilos más finos. Los hilos finos del destino que emergen del deseo interior de la chispa espiritual tienen el poder de cambiar absolutamente todo para mejor. Son lo más preciado que puede emitir el espíritu como su aporte vivo a la obra de la creación. Estos hilos son sumamente valiosos porque, al mismo tiempo que su resplandor es utilizado para suspender la vida en la creación, inmediatamente por los tejidos esenciales de este depósito, el resplandor del espíritu humano es utilizado para purificar e iluminar su propio destino. ¿O cuánta gente aún no sabe que toda la naturaleza más simple acompaña a la vida y también cuán importantes son para ellos esos hilos luminosos espirituales? Hilos del destino radiantes que emanan de la vibración gozosa del interior espiritual del hombre. En ellos reside la liberación del individuo, así como la cura de todos los males y defectos de la sociedad humana. Desafortunadamente, la excesiva sutileza de esos acontecimientos lo hace incomprensibles para la gente de hoy. Esto necesariamente hace que la mayoría de las personas en su conjunto actual de comprensión mental sientan que si algo como la radiación espiritual, y mucho menos las vibras espirituales sutiles, no son tangibles, entonces no tienen sentido tratar con tal cosa en absoluto. Los pensamientos caprichosos de las personas no permiten a muchos captar esta valiosa formación interna de los hilos de destino, que desde el punto de vista del creador es el factor primario y también decisivo en el espíritu humano, con el cual se debe aplicar de manera significativa, incluso magnificante, en la creación. La aplicación del espíritu antes mencionado es la radiación del deseo omnipresente del bien que se describe muchas veces en el camino del Grial, que brota de la chispa interior de una persona. Solo esta radiación permite valorar plenamente al espíritu porque él, como criatura espiritual, es un portador importante de la radiación necesaria para la creación de hilos puros y alegremente alentadora para otras vidas en la creación. Este es el gran papel del espíritu humano en la creación. Esto es aún más cierto para el resurgimiento de esta parte de la obra posterior de la creación, donde debe ser el animador puramente espiritual de todo lo que está aquí por encargo del Creador. Este es el trabajo primordial que hace de cada espíritu humano lo que debe ser. Esta radiación es la base de todo su ser. De esto, las bendiciones fluyen del hombre en todas direcciones y de esto, a su vez, se forma para él su propio ascenso a la luz. Cuanto más directo debe ser el ascenso a la luz, más necesita esta radiación en el hombre ser una manifestación pacífica permanente de su ser interior. Ella debe estar con él en cada momento del día. Desafortunadamente, aquí en la Tierra hay muchas influencias que perturban esta radiación en detrimento de las personas. Una de esas influencias que trae daño es precisamente la exuberancia excesiva de la actividad del pensamiento. Al mismo tiempo, la actividad pensante de la mente es una mera acción externa del cerebro y nunca tiene el valor de una emanación real del interior espiritual, del que sólo se puede tejer los finos hilos espirituales mencionados. La interferencia con los pensamientos que se forman a través de la actividad mental del cerebro supone incluso una amenaza directa y grave para estas finas vibras luminosas.
Los pensamientos predominantes materiales provocan compactación, crean inquietud y, a menudo, pueden impedir que el hombre terrenal perciba su propia vitalidad, la chispa espiritual en la que está contenido toda su esencia de ser. Calmar los pensamientos y fomentar las vivacidad de la chispa espiritual es, por tanto, algo sumamente importante para el hombre como habitante espiritual de la obra de la creación. La chispa espiritual y su vitalidad es en todos los aspectos la base inicial de todo lo demás en el ser del espíritu humano. Desde esa base debe brotar la radiación de un deseo puro y omnicomprensivo por el bien, que debe manifestarse a partir de una chispa espiritual en el espacio circundante. A partir de la radiación de la chispa espiritual, las nornas tejen esos finos hilos luminosos que tienen el valor más valioso para determinar el camino posterior del espíritu a través de la obra de la creación. Por lo tanto, los hilos pueden compararse con las directrices más importantes, ya que determinan principalmente el camino que eleva el espíritu humano en su ascenso. Son estos hilos los que lo llevan cada vez más alto hasta alcanzar la dichosa meta de su desarrollo, que consiste en la posibilidad de regresar a los jardines luminosos del hogar espiritual. Aquí en la Tierra, la gente generalmente pasa por alto este valor vital de las radiaciones espirituales, así como sus propios hilos de radiación tejidas. Lo hacen, entre otras cosas, porque creen en el nivel de su pensamiento que su camino conduce correctamente si se cumple las manifestaciones materiales más visibles, es decir, sobre todo, las externas y burdas de la vida. Esto es también lo que muchas personas hoy quieren saber sobre su cambio para mejor. Por eso, muchos de ellos suelen estar interesados en cómo pueden cambiar para mejor la dirección exterior de sus vidas en estos asuntos más densas, porque no perciben nada más sutil. La verdadera emanación espiritual se les escapa entre los dedos torpes del pensamiento racional y de la acción externa aún más torpe. Por lo tanto, intentan realizar solo cambios externos en su comportamiento visible y concentran toda su energía en esta dirección. En su enfoque solo tienen en cuenta las manifestaciones más superficiales de su comportamiento externo, que además a menudo es asumido y, por tanto, algo ajeno al espíritu. No tienen idea de que están trabajando nuevamente con su mente. Al mismo tiempo, la mente atrae toda la atención necesaria y, por tanto, también la fuerza del espíritu. Aunque esto a veces puede llevar a dejar algunos malos hábitos externos en la vida de una persona, la verdadera esencia de la transformación espiritual, es decir, el renacimiento del espíritu humano, reside en la emanación viviente más interna de la chispa espiritual en una persona, es decir, es una transformación que siempre va desde dentro hacia afuera. El verdadero renacimiento espiritual va en la dirección opuesta a lo que la gente suele pensar, cuando intenta principalmente rehacerse a sí mismo en sus acciones exteriores. Grupos de personas, creyendo que avanzan por el camino del progreso, se concentran demasiado en las cosas externas, las cuales, sin embargo, tienen el efecto de ejercer presión sobre su personalidad a través de esfuerzos en acción externas, en un esfuerzo que esta presión eventualmente también se convierte en una huella del exterior, también impulsarán los cambios hacia su interior. Sin embargo, si el corazón no está en ese momento en sintonía adecuada,
es decir, brillando en el más vivo deseo de bien y de luz, esta huella es insuficiente porque carece de conexión con la esencia misma de la sintonía en una persona. La sintonía correcta consiste en un temblor interior puro, calentado por una confianza infantil e integral en Dios. Lo más importante radica en el temblor ardiente del interior del espíritu humano que anhela que Dios y su luz llenen la obra de la creación. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, señaló tantas veces que las personas se convierten en niños en sí mismas cuando se acercan confiadamente a Dios. En otras palabras, el temblor puede describirse como la bondad interior viva de una persona cuya comprensión total de la vida se basa en la confianza en la sabia gestión de Dios de todo lo que sucede. Solo este ambiente interior puede conectar correctamente el espíritu con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está contenida en la armonía omnipresente en toda la obra de la creación. Y por desgracia, esto es exactamente lo que la gente terrenal considera asunto secundario. La conexión interna de la chispa espiritual con la luz y con Dios falta en todo pensamiento y acción. Muchas personas tienen su progreso relacionado con el cumplimiento exterior de lo que se considera correcto en el plano del pensamiento de la humanidad. La esencia interior ferviente de la acción se considera secundaria si lo que ha sido universalmente designado como bien socialmente establecido se cumple exteriormente. La gran dificultad reside precisamente en este bien universalmente reconocido. Como ya se sabe por muchas experiencias desafortunadas de la historia, este bien social externo está sujeto a cambios en la tierra según la opinión de la mayoría gobernante. Al apartarse de las leyes de Dios, las obras de la creación han producido visiones de bondad creadas por el hombre a lo largo de la historia humana, lo que ha resultado en horror y destrucción tanto para los individuos como para países y naciones enteras. El establecimiento social del bien, si no está verdaderamente en plena armonía con la armonía de la obra de la creación, entonces no trae el bien, sino que siempre lleva en su especie la semilla del resultante fin autodestructivo. Y, sin embargo, la gran mayoría de la gente sigue recorriendo este camino muy peligroso de opción social sobre la bondad. Un ser interior vivo y vibrante tendría que estar muy a menudo en desacuerdo con la opinión social actual sobre el bien, porque esa vibración pura, a través de la conexión con la voluntad de Dios, casi siempre recibe correctamente lo que es verdadero bien y lo que no lo es. Sin embargo, la presión del pensamiento externo no les permite sentirse así. La viva vitalidad del interior espiritual siempre lleva consigo una cierta parte de la capacidad de sentir la sabiduría de un tipo superior. Sin embargo, precisamente si la concentración de las personas se dirige solo hacia lo externo, entonces no pueden tener su conciencia diaria en alineación adecuada con la chispa espiritual. La chispa se debilita, se duerme y pierde su capacidad de irradiar clara y vívidamente. El nitro es literalmente ahogado por el lastre de pensamientos superficiales alejados de las refrescantes corrientes de la armonía en la obra de la creación. Ese gozoso latido del corazón tampoco se mira con suficiente atención hoy en día, porque generalmente se considera demasiado personal, incluso a menudo se considera una mayor sensibilidad del individuo
que conduce al desprecio por esa persona o al ridículo, o al menos esa persona se considera no apta para este mundo terrenal. Las personas sensibles que perciben las cosas de manera diferente a la opinión general son considerados secundarios desde el punto de vista social y se les asigna el estatus de lunáticos, ingenuos o incluso se las considera alborotadores peligrosos si transmiten su percepción a otras personas. En todos los sentidos, desde el punto de vista de la sociedad en general, no son bienvenidos aquí en la Tierra. Contra la percepción emocional que contiene inseparablemente también la conciencia conocida por las personas, es decir, una mayor responsabilidad personal por todos los pensamientos y acciones. Las personas racionales avanzan irreconciliblemente paso a paso, de tal manera que al final cualquier sentimiento saludable es completamente suprimido. La opinión de la mayoría, aunque esté claramente basada en fundamentos defectuosos, se considera más importante que la voz interior de una persona. El mundo exterior intenta romper, fragmentar y desacreditar por completo este inmenso valor que se encuentra en el hombre. Una persona así, en última instancia, no confía en sí misma en absoluto. Se convierte en un títere manipulable de opiniones sociales externas y generalmente afirmadas. Por desgracia, con este enfoque, muchos niños ya están siendo educados en una completa confusión en sí mismos. La opinión ideológica externa de la sociedad también debería tener más autoridad para ellos que el valor del resplandor puro del interior de su receptividad todavía infantil, que está más ligada a lo esencial que en el caso de los adultos. Debido a la presión de ideas externas, los niños se convierten en adultos pequeños que se ven obligados a ponerse del lado de los intereses sociales. En realidad, sin embargo, esto solo conduce a un adormecimiento de la conciencia interior y, por tanto, a un debilitamiento total de las importantes vibraciones de las sensaciones con las que se tejen los hilos del destino, que son extremadamente valiosos e importantes para el espíritu humano. La gente no se da cuenta de que se trata de una destrucción selectiva de la esencia de la chispa espiritual humana en el hombre, que es la maduración definitiva del principio de tentación de Lucifer de la especie espiritual humana aquí en la materia. La humanidad está ahora completamente aislada de toda la obra de la creación y estamos recogiendo los frutos de esto en la abundante cosecha de todas las acciones locales y antinaturales de los individuos y la sociedad. Lucifer, por atado que sea, todavía está presente a través de las reverberaciones de su malvada obra sobre la humanidad. Pero al mismo tiempo, esta dirección está cambiando porque el mensajero de Dios, Parsifal, ya ha fijado un límite más allá del cual nada puede ir más allá. Así, junto al colmo de la necedad de las personas pensantes y racionales, existe en las personas un deseo cada vez mayor de encontrar la dirección correcta que conduzca a un ser bendito. Lo que debería desarrollarse principalmente incluso aquí en este plano de materia denso del ser, en el sentido de que es de tipo puramente espiritual, es lo opuesto a los esfuerzos actuales de la mayoría de las personas. La razón ahora, bajo la presión de la luz, que está completamente enredada en las consecuencias de su trabajo, y en esto la actual comunidad de hombres de razón finalmente enloquece y cae a la tierra como un trono sobre pies de barro.
Que nadie, por tanto, se enrede en su indignación por lo que ahora debe haber llegado como fruto del trabajo de la razón. Solo lo arrastraría más hacia abajo. La salida está solo en el ascenso a la luz. Y el camino hacia la luz reside precisamente en la interiorización del hombre en su conexión con su esencia interior. A través de la calma de los pensamientos puede emerger para ser más conocido el verdadero valor de la vibración gozosa interior, que es al mismo tiempo la más pura oración espiritual del hombre a Dios. Ahora más que nunca se necesita calma y claridad para internalizarse y encontrar su conexión con la luz. Debería ser la base de cualquier esfuerzo correcto realizado por la mayoría cantidad de personas posible. Solo el correcto esfuerzo interno, que consiste en la completa vuelta del corazón hacia la luz y el consiguiente deseo omnicomprensivo del bien, fluye todo lo demás, que luego tiene valor a los ojos de Dios. Este esfuerzo consiste en un despertar plenamente espiritual y, de hecho, precede absolutamente a todo lo demás en la vida. En este trabajo interior está contenido lo más importante que el espíritu humano necesita hacer. Por lo tanto, no es la voluntad externa del pensamiento lo que quizás cambia el camino del espíritu humano, sino que es precisamente ese tejido de hilos, a menudo invisible desde el exterior, el que lleva en sí el resplandor de la bondad interior de una persona. Esto es algo importante que debe preceder a todo lo demás, que solo posteriormente comenzará a formarse a partir de ello también para este mundo visible de materia densa. No hay nada que pueda reemplazar este evento interno de encender la llama del espíritu. Esto se debe a que, naturalmente, a partir del evento mencionado en la esencia interna de las chispas espirituales, tejen las nornas, hilos del destino, que son de inmenso valor para el espíritu. Sin estos hilos no hay nada de igual valor en el ser humano desde el punto de vista de las leyes de la creación. Entonces es cierto que, sin el verdadero resplandor interior del espíritu, todo lo demás solo tiene una apariencia opaca, porque lleva el sabor del vacío interior. Y aquí muchos preguntan, ¿en qué reside lo extraordinario de los finos hilos tejidos con el resplandor de una chispa espiritual viva? Después de todo, es la esencia de la naturaleza espiritual de estos hilos la que tiene un valor inmenso, porque en conexión con la luz llevan dentro de sí una parte de la eternidad. Contienen la promesa de la eternidad para el espíritu que ha alcanzado tal grado de avance dentro de sí mismo que vibra durante mucho tiempo y sin interrupción de influencias externas en la sintonía de una vibración pura que lo conecta con todo lo que sirve a Dios. Al final y a cabo, es el estado tan anhelado por muchos, cuando la bienaventuranza que está natural e inseparablemente ligada a él, devuelve a la chispa espiritual la posibilidad de participar en la gozosa sacudida de toda la obra de la creación. Pero esto es algo que no se puede transmitir excepto en la experiencia muy personal de una persona que se abre a ello por dentro. Solo entonces experimentará y sentirá la beneficencia del estado hasta la última parte de sí mismo, que se relaciona con la emanación de la alegría sublime del espíritu humano conectado con la armonía de toda la obra de la creación. De esta manera,
el espíritu está conectado a Dios a su manera, porque hacia Él fluyen cada vez más corrientes que llevan el conocimiento de la voluntad de Dios, que el espíritu solo puede reconocer y disfrutar adecuadamente en este momento. Está conectado con la armonía del Creador y en todo momento es llevado hacia adelante por el fluir de la voluntad de Dios, que reconoce como la omnisabiduría de la vida llena del amor, de la más alta expresión de cuidado por cada criatura que se le permitió elevarse a su ser. Quien entiende esto tiene todo lo importante para el mayor desarrollo de su espíritu. El punto de partida se encuentra dentro. Muchas personas, sin embargo, todavía viven en la creencia de que si resuelven sus actitudes mentales hacia alguna cuestión externa de la vida, ahí es donde radica el progreso espiritual significativo que Dios espera y desea para las personas. Sin embargo, esto no es el caso. La condición para que todos los cambios en la vida de una persona tengan autenticidad pura es el despertar del interior espiritual, su clara emanación de bondad pura y omniabarcante hacia todas las partes de la obra de la creación. Y es por eso que toda persona terrenal que anhele un cambio para mejor debe dirigir todas sus energías hacia ello. Debe reservar tiempo para esto, para poder conectarse en una sintonía breviente las corrientes de luz que fluyen continuamente de las alturas desde el trono de Dios sobre la creación. Ese tiempo es extremadamente valioso. Es una oración y una obra del Espíritu al mismo tiempo. La vibración interna de la chispa espiritual, que en los momentos de introspección se libera de todos los pensamientos perturbadores secundarios, debe ser el comienzo del renacimiento de la espiritualidad simple del hombre en esta tierra. En este estado se encuentra el comienzo del verdadero camino para todo espíritu humano que anhela ascender a la luz. También en esto se esconde la fuerza de un cambio real en el entorno social general de la vida en esta tierra. En los tiempos modernos, esto significa conectarse con el rayo de Parsifal y canalizar sus efectos hacia los grados más densas de la materia gruesa a través de los velos que porta el espíritu humano encarnado en la tierra. Este es el trabajo más importante para toda persona despierta. Por lo tanto, se debe reservar con seriedad un determinado momento del día para este trabajo. Los hilos tejidos a partir de esta vibración de la chispa espiritual en el hombre trabajan en todas direcciones como una fuerza tremendamente beneficiosa que los acerca a todos a la luz. Estos son los efectos que los hilos vibratorios llevan dentro de ellas, porque desde ellas su resplandor se utiliza aún más para todos los grados de tejidos esencial aquí en la Tierra. Los alfares podrán entonces utilizar sus fuerzas vibratorias vivientes para construir un nuevo mundo en la Tierra. De esta manera, entre otras cosas, se cumple la tan buscada cooperación entre la especie humana espiritual y los servidores esenciales. Y es algo muy grande lo que reside en esta cooperación. La gente entenderá todo esto solo después de cierto tiempo, cuando se vuelvan más abiertos a una percepción más clara del trabajo de todo lo esencial aquí en la Tierra. Sin embargo, hoy en día cualquiera puede trabajar en ello porque la fuerza contenida en él actúa, incluso si hoy en día la gente no puede observarlo directamente con su percepción. La fuerza actúa y crea un mundo nuevo a través de los hilos.
De esta manera se podrá crear hoy un nuevo mundo de personas que estará aquí para todos aquellos que con fervor en el corazón buscan el camino hacia Dios. Que haya tanta gente como sea posible en toda la tierra.